El cardenal Robert Sarah, que muchos lo recordarán porque fue tal vez el candidato preferido del mundo católico para convertirse en papa, acaba de pronunciar un discurso fuertísimo ante el Parlamento Europeo. Fue llevado por un grupo de conservadores y reformistas europeos en el que el cardenal acusó a la Unión Europea de imponer una colonización ideológica en África y en el resto del mundo a través de acuerdos que incluyen imposiciones de categorías ideológicas, antropológicas y morales totalmente ajenas, en su caso, a las tradiciones africanas, especialmente cristianas, y en relación a la familia, como una condición de la Unión Europea para realizar tratados económicos y diplomáticos con nuestros países y con los países de África. Que el cardenal acusó a la Unión Europea de imponer una colonización ideológica en África y en el resto del mundo a través de acuerdos que incluyen imposiciones de categorías ideológicas, antropológicas y morales totalmente ajenas, en su caso, a las tradiciones africanas, especialmente cristianas, y en relación a la familia, como una condición de la Unión Europea para realizar tratados económicos y diplomáticos con nuestros países y con los países de África. Esto realmente es una bomba, pero para quienes no lo conocen, el cardenal Sarah es muy conocido, ha escrito una serie de libros tremendos, realmente fue tal vez el candidato principal de las redes sociales para convertirse en papa. Nació en 1945, tiene una historia increíble porque fue prisionero de grupos islámicos por muchísimos años y se convirtió en una de las voces más influyentes del catolicismo a nivel mundial. Arzobispo emérito de Conakry, ha ocupado cargos en el Vaticano de muy alto nivel y es conocido especialmente por su oposición a la ideología de género, su oposición al aborto, a la redefinición del matrimonio. Es un gran defensor de la liturgia tradicional y tiene una visión de África como un continente joven, fértil en fe, en familias, frente a una Europa que está envejecida, que está secularizada, que ha perdido lamentablemente sus raíces cristianas, pero lo peor de todo, según el cardenal Sarah, es que Europa se está autodestruyendo y está exportando la autodestrucción al resto del mundo. Y en mi opinión, tiene toda la razón del mundo. Tiene toda la razón del mundo este cardenal. Él habla obviamente de su perspectiva africana, pero nosotros lo podríamos tomar de nuestra propia perspectiva de lo que está ocurriendo en el continente americano. No tenemos que ver a nuestras naciones como receptores pasivos de ayudas o de tratados comerciales, tratados diplomáticos, porque en definitiva lo que dice el cardenal Sarah tiene toda la razón del mundo. Básicamente hay una colonización ideológica de África, hay una colonización ideológica de México, de Argentina, de Chile, de Colombia, del país que ustedes quieran, de Perú, de Ecuador, de Centroamérica, del Caribe, porque estos países occidentales, especialmente europeos, pero también el caso de Canadá, también pasó con Estados Unidos bajo Biden, el caso de Francia bajo Macron, Pedro Sánchez en España, el caso de Holanda, todos estos países están exportando su crisis antropológica, es decir, países que han perdido el sentido cristiano del ser humano, países que quieren exportar el control poblacional, países que quieren exportar la ideología de género, países que quieren exportar el aborto, y que por lo tanto nosotros tenemos que darnos cuenta que esto lo hacen a cambio de cooperación económica y por lo tanto hay un chantajismo enorme al respecto. Bueno, el contexto inmediato de esta conferencia es el acuerdo de Samoa. Tal vez muchos no conocen ese acuerdo. Es un acuerdo que se firmó en el año 2023 en Samoa, en esa isla de la Polinesia, para sustituir el acuerdo anterior y regula todas las relaciones entre la Unión Europea y los 79 países de la Organización de Estados de África, del Caribe y del Pacífico. Es un acuerdo que va a regir por 20 años y que incluye comercio, inversión, desarrollo, compromisos políticos. Sí, suena lindísimo, pero lo que el cardenal aquí habló en esta cumbre
en el Parlamento Europeo fue el hecho de que hay varios artículos muy controvertidos que hablan de como condición para poder invertir y negociar con estos países. Hay que promover sistemáticamente la perspectiva de género, hay que integrar la igualdad de género en todas las políticas públicas, hay que apoyar y estos países tienen que básicamente legislar sobre el acceso universal a productos y servicios de salud sexual y reproductiva y planificación familiar. Ustedes saben bien todos estos términos en realidad a qué es lo que se están refiriendo. Bueno, la Unión Europea y sus defensores ya salieron a decir que esto en realidad es un compromiso con los derechos humanos universales, con la igualdad de género y salud, que sí, no mencionan explícitamente, por ejemplo, el caso del aborto o los matrimonios homosexuales, ni la ideología de género, pero ciertamente que están todos involucrados dentro de este paquete ideológico. Y por eso el lenguaje, según el cardenal Sará, es deliberadamente ambiguo, es un caballo de Troya. De hecho, él tiene una palabra, aquí lo voy a leer. En el derecho internacional actualmente, y especialmente en los grandes debates internacionales, en los foros internacionales, la expresión salud sexual y reproductiva es básicamente aborto. Eso es lo que significa. E igualdad de género significa la deconstrucción de la diferencia sexual y promoción de identidades fluidas, y la condicionalidad económica, la ayuda, el comercio, presiona a los países pobres, dijo el cardenal, a básicamente aceptar esta agenda o perder los fondos. Y entonces algunos de los ejemplos tremendos que dio el cardenal aquí en su conferencia fue: obligan a los países a crear ministerios de género. Entonces, si ustedes ven en sus países un ministerio de género, ¿y por qué se hizo? Bueno, ahora obviamente lo van a entender. Se hizo un ministerio de género porque fue la condición a cambio de inversión dentro del país. Y el cardenal en otro momento dijo así: estos tratados usan un vocabulario impreciso y ambiguo que no son de ninguna manera herramientas de cooperación, sino que son instrumentos de poder. Antes de continuar, quiero compartir contigo algunas recomendaciones útiles. En el Valle de Elqui, en Chile, nace Altos del Rosario, tu refugio en el corazón del mundo. Un proyecto pensado para quienes entienden que el futuro se construye hoy. Parcelas de 5.000 metros cuadrados con casa modular incluida, títulos limpios y una ubicación estratégica en uno de los valles más seguros y bellos de Latinoamérica. Más de 300 días de sol al año, conexión con la naturaleza, potencial turístico y la posibilidad de tener un verdadero plan B para vivir, descansar o invertir. La preventa es limitada y hay pocas parcelas disponibles. Haz clic en el enlace o contáctalos directamente al número que aparece en pantalla para asegurar tu lugar en Altos del Rosario. Y entonces algunos de los ejemplos tremendos que dio el cardenal aquí en su conferencia fue: obligan a los países a crear ministerios de género. Entonces, si ustedes ven en sus países un ministerio de género, ¿y por qué se hizo? Bueno, ahora obviamente lo van a entender. Se hizo un ministerio de género porque fue la condición a cambio de inversión dentro del país. Y el cardenal en otro momento dijo así: estos tratados usan un vocabulario impreciso y ambiguo que no son de ninguna manera herramientas de cooperación, sino que son instrumentos de poder silencioso, de neocolonialismo cultural y económico. Quien controla el significado, dijo el cardenal, de esas palabras, controla de hecho el resultado de la negociación. Miren qué interesante. Entonces, yo creo que aquí tenemos muchos argumentos básicamente que respaldan esta acusación del cardenal Sará. Nosotros podemos llamar, miren, en primer lugar, aquí hay una asimetría de poder real, porque África, Centroamérica, los países del Caribe, de Oceanía, del Pacífico, dependen en gran medida del comercio con Europa, como también dependen del comercio con los Estados Unidos. Y por lo tanto, si la Unión Europea y si antes Estados Unidos, especialmente el gobierno de Obama y de Biden, han usado la condicionalidad en estos derechos humanos para presionar en temas de sexualidad, de reproducción, entonces aquí no tenemos una cooperación entre iguales, aquí tenemos una influencia estructural. Por eso lo que el cardenal dice, el primer punto importantísimo es la asimetría de poder, lo cual
es una violación del derecho internacional. Segundo, tenemos un choque antropológico, porque la visión católica, que es mayoritaria en muchas culturas africanas, entiende al ser humano como varón o mujer. La visión cristiana del ser humano, la visión del sentido común del ser humano, creado a imagen de Dios, con una sexualidad ordenada a la procreación, ordenada a la familia, en el contexto familiar. Y por lo tanto, la ideología de género, que para el cardenal Sará, curiosamente, es una de las dos bestias del Apocalipsis. Para el cardenal Sará, las dos bestias del Apocalipsis son la ideología de género y el fundamentalismo islámico. Básicamente, la ideología de género niega esa diferencia binaria entre el hombre y la mujer, e imponerla es obviamente colonialismo cultural. Después está el tema, en tercer lugar, de la resistencia africana, que está documentada. Los obispos de Nigeria, de Uganda, de Kenia, de muchos otros países han advertido sistemáticamente, antes de la firma de este acuerdo y después de la firma de este acuerdo, que es un acuerdo que amenaza la soberanía cultural y religiosa. Es un acuerdo globalista, básicamente, porque es imponerle a un país sin tener la oportunidad soberana de decidir cómo ese país se va a regir. De hecho, muchos países africanos mantienen leyes estrictas de protección a la familia, por ejemplo, leyes contra el aborto, leyes que restringen, por ejemplo, las uniones a parejas que sean hombres y mujeres. Entonces, cuando se prohíbe la homosexualidad, no es porque sean países homofóbicos, es porque la familia está orientada a la procreación, a los niños, al bienestar. Entonces está muy bien. Está perfecto que un país diga, a esto no lo vamos a legalizar. Entonces, obviamente, lo que están logrando la Unión Europea es importar ideología que es propia de una cultura que se está autodestruyendo, de una cultura secularizada y que busca, obviamente, destruir estas otras culturas. Entonces, obviamente que aquí tenemos un problema muy serio. Y ya también podríamos decir, en cuarto lugar, hay un precedente, porque históricamente la Iglesia, no es solamente ahora, ha usado repetidamente de la palabra colonización ideológica para criticar la imposición de agendas de género en países en desarrollo a cambio de ayuda, y es aquí lo que el cardenal Sará está aplicando a la Unión Europea. Y esto, obviamente, nosotros podríamos decir, tal vez en quinto lugar, que tiene consecuencias demográficas y sociales. Europa, como ustedes saben, tiene tasas de natalidad muy pero muy bajas, eso lo explico en el curso de control de la población que está en la academia. Hay una crisis familiar muy grande. Luego tienes a África, que tiene estructuras familiares más fuertes y que por eso para el cardenal Sará es una fuente de esperanza para el cristianismo y para la civilización, y exportar el modelo que está matando a Europa a África, obviamente que es una cuestión totalmente autodestructiva. Entonces, yo creo que tenemos que analizar también si aquí estamos hablando realmente de una especie de colonización. Aquí está el anuncio que hicieron los conservadores y reformistas europeos para la conferencia que dio el cardenal Sará en la Unión Europea. Obviamente aquí hay un término metafórico, ¿no? Colonización ideológica. Es un término metafórico porque el colonialismo clásico era militar, era económico. El actual es cultural, es podríamos decir, un concepto de poder blando, el poder blando, como se lo llaman las relaciones internacionales, que también lo explico en el curso de Relaciones Internacionales y de Geopolítica en la Academia. Y esto se hace a través de ONGs, se hace a través de agencias de desarrollo, a través de tratados, a través de presión diplomática, de tal manera que ya no hacen falta los ejércitos. Este es un nuevo colonialismo. Basta con la dependencia económica, basta lo que denuncia el cardenal Sará, con que se lo condicione un país y se lo fuerce. Entonces, el cardenal Sará no está negando, por ejemplo, que exista una necesidad de cooperación y de comercio para que África salga de la pobreza. No está negando eso. Lo que el cardenal está pidiendo es que esa cooperación y ese comercio y esas relaciones estén libres de agendas ideológicas, que respeten la soberanía cultural de nuestros países. Entonces, en ese sentido es muy interesante que el cardenal dice, a ver, Europa tiene que aprender de otras culturas, cómo están viviendo hoy la fe, cómo están viviendo la familia, la vitalidad. Entonces, en lugar de exportar su vacío espiritual, su vacío y destrucción ideológica, lo que tiene que hacer es aprender. En realidad son nuestros países los que tendrían que exportar el don de la fe, de la familia, de la vitalidad. Y por eso
Obviamente que desde una antropología católica, una antropología cristiana, bíblica, hay un conflicto irreconciliable aquí entre dos visiones del hombre. Una visión trascendente, una visión ordenada, cuerpo y alma, ¿no? Algo que niega la ideología de género, varón y mujer, algo que niega toda esta ideología LGBT, la apertura a la vida, algo que niega una ideología como el feminismo, por ejemplo. Entonces tenemos una cultura trascendente, ordenada, contra otra que es inmanente, progresista, fluida, con autodeterminación absoluta de la identidad y de la sexualidad humana. Entonces, cuando una potencia económica, que hay una simetría de poder, vincula la ayuda, vincula el comercio, vincula las inversiones a otro país, a una potencia menor, obviamente que el país menor va a percibir con mucha razón que aquí hay una coerción cultural, total. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar. Recordemos, este canal es para pensar, es para reflexionar, es para analizar en más profundidad algún hecho. Y aquí lo que tenemos que decir es lo siguiente: la acusación del cardenal Sará no es una exageración retórica aislada, tiene toda la razón del mundo. Está expresando en el plano internacional, en el plano de las relaciones internacionales, una tensión real que existe y que es creciente entre la Unión Europea. También pasaba con Estados Unidos, con Biden, con Obama, gracias a Dios no está pasando con Trump y lo tenemos que notar a eso, pero sí pasa con Canadá, por ejemplo, donde se presiona al África, a otras regiones de lo que se llama el sur global, a Hispanoamérica, a países del Caribe, a países del Pacífico, para implementar ideologías que son destructivas. Y esto queda muy claro en el lenguaje ambiguo de un acuerdo como el de Samoa. Se llama Pobre Samoa, se llama Acuerdo de Samoa porque se firmó ahí, pero es un acuerdo que permite interpretaciones expansivas que, combinadas con el poder económico, terminan generando una forma de influencia cultural que muchos líderes religiosos, políticos de África, de Hispanoamérica, líderes intelectuales, básicamente denuncian como un neocolonialismo ideológico. Y sí, desde este canal también lo decimos, yo también lo digo, esto es neocolonialismo ideológico y está mal, está tremendamente mal y lo tenemos que denunciar. Me gustaría saber qué opinan ustedes también al respecto. Por favor, comenten para que vean que no estamos solos en esto y para entender también que el cardenal Sará no está pidiendo aislamiento, sino que lo que está pidiendo es respeto mutuo. Sí, vengan con la minería, vengan con las inversiones, vengan con sus empresas, pero no vengan a saquear, no vengan a robar y lo peor de todo, no vengan a imponernos cuestiones totalmente ajenas por medio del chantaje cultural. Entonces, esta voz, la voz de este cardenal, me parece a mí, al ser africano, al ser católico, al haber sufrido de manos del islamismo todo lo que ha sufrido en prisión, tiene una especial autoridad. Para mí es una autoridad total este cardenal, porque está representando a un continente que crece en fe mientras Europa se está secularizando y se está autodestruyendo. Entonces, este debate en realidad no es solamente sobre un tratado internacional, es sobre qué modelo de persona y de sociedad queremos para el siglo XXI. Volvemos a lo que hemos dicho tantas veces en este canal, lo que ha dicho Miklos Lukács en este canal tantas veces y lo ha dicho en su canal y en sus libros. Es un problema antropológico de fondo. La verdadera batalla es una verdadera batalla antropológica, es sobre qué modelo de persona y de sociedad vamos nosotros a formar y si las potencias tienen derecho a exportar su modelo ideológico a cambio de ayuda. La respuesta del cardenal Sará es muy clara. África, los países africanos y nuestros países tienen el derecho a defender su antropología, su fe, sin que nos compren el alma, sin que nos compren la mente, sin que nos compren nuestra cultura. Es un análisis, me parece, importantísimo. Es una realidad compleja, todo lo que quieran, pero se trata de colonización ideológica y que por lo tanto nosotros tenemos que defender a capa y espada. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Muchas gracias por ver este video, gracias por compartir y especialmente los invito a comentar y nos vemos la próxima.